Buen día, en este video hablaré sobre los sonidos vocálicos del inglés de las vocales que encontramos en inglés. Describiré cómo pronunciar cada una de estas vocales y la representación o representaciones más comunes que encontramos en el lenguaje escrito para estos sonidos, aunque sin entrar a mucho detalle sobre esto último, porque no es muy práctico definir todas las representaciones ortográficas para las vocales del inglés porque no existen prácticamente reglas de pronunciación que relacionen lo que está escrito con lo que se pronuncia. Al menos esto no existe para los sonidos vocálicos. Para empezar, como lo he hecho en otros vídeos, quiero hacer una pequeña comparación entre el sistema de vocales del español y el sistema de vocales del inglés para ver las diferencias que existen entre estos dos sistemas a grandes rasgos. Y creo que eso es muy importante porque nos ayuda a entender la manera en que una lengua pronuncia sus sonidos, en este caso sus vocales. Y nos ayuda también a desprendernos un poco de nuestro trasfondo lingüístico, es decir, de nuestros propios sonidos que en muchas personas afectan la manera en que pronuncian o intentamos pronunciar los sonidos de otras lenguas. Si observamos primeramente el diagrama para las vocales del español con los símbolos del alfabeto fonético internacional, podemos apreciar que este sistema es muy simple. Es muy simple porque solamente hay 5 vocales. Y otra característica muy importante de este sistema del español es su configuración. Podemos apreciar que la posición de estas vocales forman un triángulo. Y de hecho, esta es la configuración más simple que podemos encontrar en las lenguas habladas en el mundo porque es muy común, lo encontramos en muchas lenguas. En el caso del español, es el triángulo compuesto de 5 vocales. Podemos apreciar que cuenta con 2 vocales posteriores y además de esto sigue una tendencia muy generalizada de ser pronunciadas estas vocales posteriores con los labios redondeados. Tiene 2 vocales anteriores, que además el español sigue otra tendencia muy generalizada de pronunciar las vocales anteriores con los labios no redondeados, y posee solamente una vocal abierta central. Aunque la posición de esta vocal puede variar, algunas académicos pueden posicionarla más hacia el frente, pero en términos generales uno podría decir que es casi central para formar este triángulo. Si observamos ahora el diagrama para el inglés, podemos apreciar que es muy complejo en el sentido de que tiene muchísimas vocales. Podemos apreciar que en un inglés estándar británico contamos 11 o 12 vocales. Y otra característica que resalta muchísimo después de haber comentado sobre el triángulo en el caso del español es que en el inglés no podemos hablar de un triángulo. No existe un triángulo para poder comparar o definir la distribución de estas vocales. Y esto se debe a que podemos apreciar que en inglés hay muchas vocales centrales e incluso vocales que originalmente no eran centrales en un inglés hablado, en un inglés moderno son ya vocales centrales o casi centrales. Con esto podemos apreciar que en inglés existe una tendencia a la centralización, un fenómeno de centralización de vocales, y esto hace todavía más difícil la comprensión, la distinción entre estas vocales, porque suenan muy parecidas, y en general cuando uno viene de una lengua compuesta por vocales, por así decirlo, en los extremos del diagrama, las vocales centrales tienden a sonar difusas, y eso es lo que sucede muchas veces con la gente que aprende el inglés como una segunda lengua. ¿Cómo pronunciamos estos sonidos? Describiré aquí, como he dicho, cómo pronunciar cada vocal y a grandes rasgos las representaciones más comunes, aunque sin entrar en mucho detalle. Comenzaré con las vocales anteriores. Para comenzar hablaré de las vocales anteriores. La primera vocal es I. I. Esta vocal existe en español, es la vocal que encontramos en una palabra como isla, pero en inglés esta es una vocal que se considera larga, siempre es larga, es decir, la duración de su pronunciación es más larga que, obviamente, una vocal
breve. En español no existe una distinción entre vocales largas y breves. Al menos no oficialmente. Existe de forma de facto, por así decirlo, pero oficialmente no hay distinción. En cambio, en inglés sí existe distinción entre vocales breves y largas, y que generalmente uno puede asociarlas en pares de una vocal larga y una vocal breve, donde se diferencian no solamente en la duración de la pronunciación, sino también en el grado de abertura e incluso de centralización. Una vocal larga tiende a ser pronunciada con la boca más cerrada y con la lengua incluso más tensa que una vocal breve, que se pronuncia con la boca ligeramente más abierta y con la lengua un poco más relajada, al menos en algunos casos. Esta vocal entonces es una vocal larga. No representa ningún problema para las personas que tienen al español como lengua materna. Encontramos este sonido en inglés representado de muchas maneras. Comúnmente lo tendremos en palabras que tengan las combinaciones EA y EE. Por ejemplo, en reach, feed, reach, feed. Otras palabras conteniendo la vocal I son please, people, delete, please, people, delete. La vocal siguiente es E. E. Esta vocal no existe en español y es una vocal que tiende a causar problemas para la gente que aprende el inglés porque es la versión más breve y más abierta de la vocal anterior que ya he descrita, del sonido largo I. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sonidos? Podemos apreciar la diferencia si vemos la posición que tienen en el diagrama. Para el caso de la vocal breve I, como dije, se pronuncia con la boca más abierta, es breve y además la lengua no se encuentra completamente en el extremo anterior de la boca, sino se encuentra ligeramente o considerablemente retraída, cercana ya al centro, a la región central de la boca. Esta vocal puede aparecer muchas veces en vocales en sílabas débiles, aunque no es exclusivo de estos casos. La vamos a encontrar muchas veces representada por las letras E e I. Por ejemplo, en las palabras erase, illegal, erase, illegal. Y es muy importante hacer la distinción entre la vocal larga I y la vocal breve I, porque en inglés existen muchísimas palabras en donde la única diferencia de pronunciación radica en estos sonidos. Por ejemplo, las palabras reason, que se pronuncia con la vocal larga I, y la palabra reason, que se pronuncia con la vocal breve I. Entonces tenemos reason, reason. Otras palabras conteniendo la vocal E son England, listen, garage, England, listen, garage. La vocal próxima es el sonido E. E. Esta vocal es prácticamente la vocal que encontramos en la palabra española ver. Es una E muy abierta y no creo que existan muchos problemas con las personas que tienen al español como lengua materna para pronunciar este sonido. En inglés, este es uno de los sonidos vocálicos que tiene la menor cantidad de representaciones diversas, si la comparamos con muchas otras vocales que veremos más adelante. Este sonido lo encontramos casi siempre representado por la letra E. Por ejemplo, en las palabras bed, 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 bed. Otras palabras conteniendo la vocal E son bread, meant, export, bread, meant, export. El siguiente sonido es la vocal A.
A. Esta vocal es muy similar o casi la vocal A de la palabra española partir, pero en inglés es pronunciada con la lengua ligeramente más avanzada, es decir, más próxima al extremo anterior de la boca y también ligeramente más cerrada. Y esta vocal puede confundirnos si consideramos otros acentos del inglés, porque en otros acentos del inglés esta vocal se pronuncia con la boca más cerrada. Pero en el acento estándar británico, esta vocal se ha transformado en una vocal más abierta que es casi como la del español. En inglés este sonido es otra vocal que tiene una representación muy precisa porque casi siempre será representada por la letra A. Lo encontramos en las palabras arrow, bat, arrow, bat. Otras palabras conteniendo la vocal A son marriage, fact, Africa, marriage, fact, Africa. Continuaré ahora con las vocales centrales. Esta es una parte realmente muy importante de la pronunciación del sistema vocálico del inglés, porque el inglés es una lengua que tiende a la centralización de vocales, a una centralización como un fenómeno evolutivo de la lengua y también como un fenómeno que existe para diferenciar a vocales débiles de vocales fuertes, sobre todo cuando hablamos de vocales en sílabas tónicas y en sílabas no tónicas. Esa es una característica interesante del inglés, este fenómeno de centralización, porque no es tan marcado en la mayoría de las lenguas del mundo, como parangón, como otro ejemplo similar al caso del inglés se me ocurre de las lenguas que yo he conocido solamente el ruso, que en ciertos aspectos comparten características que las hacen similares, al menos en el sistema vocálico. Así que en inglés, vocales que originalmente no eran vocales centrales han sido transformadas, son devenidas actualmente vocales centrales. Esto afecta sobre todo a vocales posteriores, que eran vocales posteriores y ahora son casi centrales. La primera vocal central o centralizada del inglés es el sonido U. U. Podemos apreciar, si observamos el símbolo tradicional para representar esta vocal en las transcripciones fonológicas e incluso en las transcripciones fonéticas del inglés, que originalmente esta vocal era una vocal posterior, o al menos mucho más cercana a una vocal completamente posterior. En inglés moderno, esta vocal se ha transformado en una vocal casi central o central. Esto quiere decir que la lengua pasó de estar retraída muy en la parte posterior a estar ahora mucho más cercana a la parte central. Obviamente en español este sonido no existe. Y remarco mucho esta distinción de que no es como la U del español, porque la U del español sí se pronuncia con la lengua casi retraída. La U del inglés se pronuncia con características similares a la U del español, pero con la lengua más hacia el frente, cercana al centro de la boca. En inglés esta es una vocal larga, como podemos apreciar, y la encontramos representada generalmente por la combinación doble O y también por la letra U, por ejemplo en palabras como moon, absolute, moon, absolute. Otras palabras conteniendo la vocal U son blue, prove, grew, blue, prove, grew. La vocal próxima es U. U. Esta es otra vocal que originalmente no es una vocal central. Era una vocal que uno podría posicionar, o aún puede posicionar, dependiendo del acento, entre las vocales centrales y las vocales posteriores.
Actualmente me parece en un acento estándar británico es más cercano a una vocal completamente central y también con la boca ligeramente más abierta que en una pronunciación antigua de hace 40, 50, 60 años o más. Esta es una vocal que puede causar problemas para las personas que aprenden inglés, sobre todo para la gente que tiene una lengua como el español, porque en español no existe y suena muy parecida a la vocal que ya he descrito, a la vocal anterior, U. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sonidos? Podemos apreciar que la vocal U se pronuncia con la boca más abierta y podemos percibir además que es una vocal más breve que el sonido U. Y en general esas son las dos grandes diferencias. En inglés la vocal breve U aparece representada prácticamente por las mismas grafías que la vocal larga U, y esto es lo que hace todavía más difícil identificar cuándo pronunciar una y cuándo pronunciar otra. Encontramos esta vocal breve en inglés en palabras como look, pull, look, pull. Es muy importante hacer esta distinción de estas dos vocales porque existe prácticamente en todos los acentos del inglés, aunque afortunadamente, debo decir también, hay muy pocas palabras en donde la única diferencia en la pronunciación sea el sonido U o el sonido U. Como ejemplo, solamente recuerdo una palabra como room, que algunas personas la pronuncian como room, con la U larga y más cerrada, y otras personas lo pronuncian como room, con una U breve y más abierta. Las dos pronunciaciones son aceptadas. Otras palabras conteniendo la vocal U son would, would, should, would, would, should. La siguiente vocal es A. A. Esta vocal es muy importante en inglés porque es la más común. Es la llamada schwa y es tan común que la vamos a encontrar representada de muchísimas maneras por prácticamente todas las vocales escritas e incluso por combinaciones de vocal con consonante o de algunas vocales. Y es fácil apreciar por qué esta vocal es tan común en inglés. Si consideramos que el inglés es una lengua que tiende a la centralización de vocales, uno puede esperar entonces que estas sean las más comunes. Y más todavía la vocal que se encuentra exactamente en el centro de todo el sistema vocálico, que es esta vocal, porque podemos apreciar que se pronuncia con la boca con un grado de abertura de la boca intermedio, es decir, entre la posición de la boca completamente cerrada y la boca completamente abierta. La lengua se encuentra cercana al centro de la boca, relajada, no está tensa como para muchas vocales fuertes, y podemos apreciar que los labios están relajados, es decir, no están redondeados. En inglés esta puede ser considerada una vocal breve. Y como dije, tiene representaciones muy diversas. Entre las más comunes encontramos que está representada por todas las vocales. Por ejemplo, en las palabras arrive, the, pencil, obsessed, upon. Arrive, the, pencil, obsessed, upon. Otras palabras conteniendo la vocal A son answer, labor, rhythm. Answer, labor, rhythm. La próxima vocal es A. A. Esta vocal puede ser difícil para algunas personas y debo decir que en algunos acentos no existe prácticamente distinción entre esta vocal A y el schwa, la vocal A, porque son muy parecidas. Sin embargo, a mí me parece que en un acento estándar británico sí existe una distinción entre estas dos vocales. La distinción más clara es que
la vocal A se pronuncia con la boca ligeramente más abierta y como podemos apreciar es una vocal larga. A diferencia del schwa, que como dije es la vocal neutra y que aparece mayoritariamente en sílabas débiles, el sonido largo A aparecerá por su parte casi siempre en sílabas tónicas. Su representación en muchos casos coincidirá con la representación del schwa. Lo encontramos, por ejemplo, representada esta vocal por las combinaciones ER, IR, OR y UR, como en las palabras interpret, whirlpool, word, lurk. Interpret, whirlpool, word, lurk. Otras palabras conteniendo la vocal A son observe, concern, Thursday. Observe, concern, Thursday. La siguiente vocal es A. A. Este sonido, esta vocal, es otra vocal que ha tenido un cambio muy importante anteriormente, en estadios anteriores del inglés, y tal vez en algunos acentos aún se conserva esto. Esta vocal era una vocal posterior o casi posterior. Actualmente esta vocal se ha transformado en una vocal central y ligeramente más abierta que la representación o que la pronunciación antigua o anterior, en estadios anteriores. Podemos apreciar que es una vocal que se pronuncia con los labios no redondeados y en general es una vocal muy parecida a la A del español, pero yo diría pronunciada con la boca ligeramente más cerrada y con la lengua más próxima al centro de la boca, es decir, la A del español me parece más abierta y con la lengua más cercana al extremo anterior de la boca. En inglés esta es considerada muchas veces una vocal breve y también débil. La encontramos representada por la letra U, por ejemplo, en palabras como but, punishment, but, punishment. Otras palabras conteniendo la vocal A son summer, cousin, love. Summer, cousin, love. Para finalizar, hablaré ahora de las vocales posteriores, de las vocales que se pronuncian con la lengua completamente retraída o muy retraída en la boca. El primero de estos sonidos es U. U. Esta vocal es muy parecida a la O que encontramos en una palabra española como rosa. Pero en inglés yo me atrevería a decir que es incluso todavía con la boca más cerrada. Esta es una vocal muy fuerte en inglés porque es una vocal larga como podemos apreciar y porque se pronuncia con los labios redondeados que requiere más energía. Este sonido aparece en inglés muchas veces en sílabas fuertes, aunque no es exclusivo de estos casos. Y es una vocal, me parece, muy representativa del inglés británico, porque en otros acentos esta se pronuncia con la boca más abierta e incluso con los labios menos redondeados, pero en inglés británico es muy fuerte. Encontramos esta vocal en inglés representada, entre otras grafías, por las combinaciones OR, AW y AL, como en las palabras storm, dawn, walk, storm, dawn, walk. Otras palabras conteniendo la vocal O son talk, thought, launch, talk, thought, launch.
La siguiente vocal es O. O. Esta vocal no existe en español. La vocal más próxima que encontramos en español, la vocal más próxima a esta vocal inglesa en español, puede ser una vocal O, como en la palabra portar, pero todavía más abierta, considerablemente más abierta. Esta vocal, como podemos apreciar, es una vocal que se pronuncia con los labios redondeados y es una vocal más breve que la vocal anterior, que a veces puede ser confundida si las escuchamos individualmente, pero la distinción principal es el grado de abertura. Como dije, esta última vocal que describo es más abierta y más breve. Afortunadamente en inglés no existen muchas palabras que difieran solamente en estos sonidos, y para la mayoría de los hablantes no es una relación muy fuerte como podría establecerse entre las dos I o entre las dos U. No vemos estos dos sonidos tan relacionados, aunque fonéticamente suenen parecidos. Esta vocal es representada en el lenguaje escrito muchas veces por la letra A y por la letra O, como en las palabras lost, wash, lost, wash. Otras palabras conteniendo la vocal A son stop, swan, sorry, stop, swan, sorry. Finalmente, la última vocal del inglés es la vocal posterior A. A. Esta vocal no existe en español, pero uno puede producirla partiendo, lógicamente, creo que no es difícil identificar esto, partiendo de la A del español. ¿Cuál es la diferencia con respecto a este? La diferencia es que esta vocal inglesa se pronuncia con la lengua mucho más retraída. No completamente retraída, pero sí muy próxima al extremo posterior de la boca. Ah, podemos apreciar que la boca es completamente abierta y en inglés es una vocal larga. Y este sonido es muy característico del inglés británico. En otros acentos puede variar, pero en inglés británico este sonido aparece en muchas palabras que en otros acentos no aparecería. Encontramos este sonido representado en el lenguaje escrito por combinaciones como AR y la A seguida de alguna otra consonante que muchas veces es la letra S. Por ejemplo, en las palabras star, bath, last, star, bath, last. Otras palabras conteniendo la vocal A son can't, advance, laugh, can't, advance, laugh. Por el día de hoy esto ha sido todo. En otros videos hablo y hablaré de forma individual sobre todas estas vocales. Hasta la próxima.